Continuamos en UPAO Noticias, siempre en vivo a través de Vivi UPAO TV, en la señal digital 3.1 HD, por el fanpage Vivi UPAO TV y también a través de los 830 de la AM Radio Estación UPAO. Son las 5 de la tarde con 8 minutos y como lo anunciamos al inicio del programa, vamos a conversar la tarde de hoy con el sociólogo, el señor Carlos Pando. Él es uno de los invitados de la Universidad Privada Ante Nuevo Borrego para ya se están desarrollando en el campus de la universidad con participación de docentes de Piura y Trujillo, de un importante taller denominado Desarrollo de Iniciativas de Responsabilidad Social Universitaria a partir de desafíos socioambientales reales. Y también, dada la situación en que vivimos ahora por esta pandemia y más esta crisis de gobernabilidad, la población se comporta de acuerdo a este contexto, cómo reacciona la población, cómo entender los reclamos de la población desde una perspectiva obviamente académica, sociológica. Conversaremos con el señor Carlos Pando. Señor Pando, bienvenido a UPAO Noticias. Buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias por la invitación, Alberto. A usted, muy amable por estar ahora con nosotros. Primero, que nos explique, por favor, están desarrollando la Universidad Privada Ante Nuevo Borrego a través de la Oficina de Responsabilidad Social Universitaria, un taller muy interesante desde unos desafíos socioambientales reales. ¿Cómo entender estos desafíos, señor Pando, y cuál es su importancia? Mire, sin duda estamos en un contexto muy particular, ¿no es cierto? Es el contexto de la pandemia, esta pandemia que no solo el Perú, ¿no es cierto? La humanidad en su conjunto venimos sufriendo, un evento absolutamente inesperado. Es verdad que el mundo ha sufrido varias epidemias o pandemias en diferentes épocas, pero en verdad sentíamos hace muchos años que controlábamos en realidad estos factores médicos y no los tomamos en cuenta, y esto ha cambiado totalmente nuestra vida. Miren, la FAO considera que es el gran bloqueo, ¿no es cierto?, de la economía. Es una crisis sanitaria que aún no tiene solución, todavía no hay vacuna, y evidentemente hay problemas de institucionalidad política, lo estamos viviendo en el Perú en estos días. Y en ese marco, acertadamente, la oficina que dirige el doctor Oscar Ñique nos invitó a mí y al profesor Solano a organizar un taller que les dé elementos a los profesores que trabajan responsabilidad social en la universidad para que reorienten y redirijan sus esfuerzos en estas iniciativas que ella tiene, sumándole la perspectiva de la planificación de proyectos de desarrollo y, naturalmente, la teoría de responsabilidad social universitaria. Entonces, de eso se trata, de identificar iniciativas, potenciarlas, mejorarlas y darles un curso más allá de las aulas, ¿no es cierto?, tratar de hacer un trabajo sostenido en el tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, dada su experiencia, usted como consultor internacional, sociólogo, que ha tenido ya un contacto con los profesores de la universidad, tanto del campus Piura como Trujillo, ¿qué iniciativas usted ha identificado que van a desarrollarse y que pueden concretarse? Mira, hay de diferentes tipos, por lo menos los hemos trabajado. Mira, una cosa interesante es que se han trabajado en el taller ya en lo que a mí me toca, en proyectos de desarrollo y marco lógico, en grupos multidisciplinarios. O sea, cada grupo de trabajo, que son más o menos 5 a 6 profesores, vienen de diferentes facultades. Hemos tenido ese cuidado para que sean propuestas integrales. El desarrollo reclama trabajo interdisciplinario y multidisciplinario. Es una primera cuestión. ¿Qué iniciativas se están planteando? Te comento algunas. Por ejemplo, hay una iniciativa muy bonita que es la clasificación de la basura, el recojo de residuos sólidos en el distrito de Florencia de Mora, que entiendo es un distrito de Trujillo que necesita esa intervención. Es una propuesta bien interesante que viene de una experiencia, creo, anterior de gente de arquitectura, urbanismo de la universidad, pero que ha sido compartida con otros docentes. Y un tema que ha aparecido muy fuerte tiene que ver con la pandemia. Esta suerte de estrés, o en un caso hay dos grupos, ¿no? Uno que trabaja el tema del estrés por efectos de la pandemia para docentes universitarios y para docentes de educación secundaria.
Y el otro tema que está apareciendo también ya es una intervención más en el sector salud, vinculado a la mitigación de los efectos de la pandemia en determinadas zonas de Trujillo o de Piura, según el caso, ¿no? Esos son los temas que están trabajando hasta el momento, pero obviamente yo quería mencionar que cuidando los grandes objetivos de responsabilidad social que ya tiene la Universidad de UPAO previstos, ¿no? Tú sabes que la UPAO adscribe a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, al compromiso mundial por el desarrollo, al desarrollo sostenible, al empoderamiento y también a la cultura de paz y solidaridad, ¿no? Bien, ahora es importante, señor Pando, y siempre cada vez que tenemos oportunidad de conversar sobre estos temas tan importantes en UPAO Noticias, que la opinión pública vaya internalizando que la responsabilidad social no es asistencialismo, ¿no? Que por muchos años se está felizmente ahora ya cambiando esa percepción dado a este tipo de talleres, de capacitaciones y de iniciativas que las universidades, en este caso como la Universidad Privada Antonio Borrego, desarrolla. ¿Por qué es importante que desde la universidad se pueda ir profundizando, señor Pando, en estas acciones de RSU y cómo estas contribuyen en la formación de los futuros profesionales? Mira, primero subrayar lo que tú has dicho en relación a las grandes tareas del desarrollo. O sea, ya no debe entenderse, como tú has dicho bien, como asistencialismo, ¿no es cierto? El desarrollo en general es competencia de varios actores, del gobierno nacional, los gobiernos regionales y locales, de la sociedad civil organizada, de la academia, en este caso la universidad, y también de las empresas, ¿no? Que le han llamado responsabilidad social empresarial, y ahora que ha surgido la responsabilidad social universitaria. Entonces, ya no se habla, por ejemplo, en el mundo de la cooperación internacional, antes hablábamos de el donante, ¿no? Donante, como que fuera un ejercicio solamente de dar dinero o dar mercancías o bienes, ¿no? Ahora se habla de el cooperante, del socio en la tarea del desarrollo. Y todos deben participar, incluso el que antiguamente llamamos beneficiario, ¿cierto? El que finalmente recibe el proyecto, el que finalmente es utilitario del proyecto, también es socio de la tarea del desarrollo. Entonces, una primera cuestión. La segunda parte de tu pregunta se dirige a ¿por qué en la universidad, no es cierto? Mira, ahí un poco este taller quizás, ojalá, cumpla ese rol de invitar a una propia reingeniería del trabajo que se hace desde UPAO, de la universidad. Vale decir que la responsabilidad está adscrita a una sola facultad, a un solo curso, a un grupo de estudiantes y que terminan su compromiso durante el semestre. No. Queremos dar el salto a que haya una responsabilidad sostenible en el tiempo. Un proyecto debe trascender a 1 año, a 2 años, y quizás debe ser asumido por una promoción de estudiantes para que lo lleven a cabo y garanticen su sostenibilidad. Y lo segundo es el gran rol. Mira, la responsabilidad social universitaria se convierte en este momento en el gran vehículo de acercamiento entre la universidad, entre la academia y el aula, lo que antiguamente llamamos el trabajo extramural, vale decir, el encuentro con la sociedad. Entonces, yo creo que es el mecanismo ideal, ¿no es cierto? Y si a eso lo acompañamos, ya no de una iniciativa de actividad asistencialista, sino de dotarlo de un tratamiento estructural, lógico, que supone medición, cuantificación y verificar resultados, entonces estamos hablando de dar un paso adelante en la tarea que nos proponemos, ¿sí? Muy bien. Ahora, también es importante en este espacio de poder conversar, centrándonos más en un tema propio, que también al inicio lo mencionábamos, el Perú, el mundo, la humanidad, como usted lo dijo, estamos viviendo una pandemia producto de esta enfermedad, la COVID-19, este virus, el nuevo coronavirus. Y hemos visto a través de los medios comportamientos diversos de la sociedad en todo el mundo, no solamente en la sociedad peruana, donde se ha visto grupos de personas transgrediendo las normas, los protocolos de bioseguridad, ejemplo, las fiestas, las reuniones sociales que se sabe que están prohibidas, sin embargo la familia transgrede estas normas. Y así como en el Perú, ocurre en otros países, en Europa, en España, en Italia, etc.
¿Por qué es una tendencia, es parte ya de la conducta humana, señor Pando, que las personas tengamos a transgredir las normas, o es un problema cultural de sociedad ya mucho más interna? Mira, yo te diría, a ver, dos cosas que aparentemente son contradictorias, pero te doy el dato y de ahí quizá la reflexión, ¿no? Una primera es que efectivamente tenemos esa imagen, ¿no es cierto? Particularmente los peruanos o los latinoamericanos en general, por ejemplo, las sociedades sajonas nos ven como poco cumplidores de la norma, ¿no es cierto? Incluso hay una categoría muy, muy rica, la Academia Norteamericana, que es el enforcement, o sea, en qué medida los países en el mundo, usted puede clasificar en un ranking, cumplen o no la norma, tiene una tendencia las sociedades a cumplir o no normas. Y ahí aparecemos muy a la saga, ¿no? Efectivamente, pues hay una tendencia a eso en determinadas áreas, sobre todo urbanas, ¿no? En la sociedad peruana, latinoamericana. Pero, sin embargo, yo te diría que hay otra imagen que se puede constatar. Nosotros hemos tenido el confinamiento, yo diría, uno de los más drásticos de América Latina durante el gobierno del expresidente Vizcarra, en la cual hemos estado en una cuarentena muy larga y casi se ha cumplido. Digamos, dentro del confinamiento se ha cumplido. El problema ha sido que, naturalmente, hay un escenario de una economía muy informalizada en el Perú, ¿cierto? Tenemos cerca del 70% de una economía informal para efectos de trabajo legal, ¿no es cierto? Y que obviamente no se rigen por los mecanismos de la economía formal y que obliga a que la gente tenga que salir al trabajo diario. Ese ha sido un factor, yo creo, determinante en este tema de no manejo adecuado de la pandemia, porque tenías, de un lado, el mandato sanitario, ¿no es cierto?, que debes quedarte en casa, mantener la distancia social, lavarte las manos, etcétera, pero tenías el otro contraste con la necesidad diaria de la reproducción social, que es el trabajo para mantener una familia. Ahora, tú decías, siempre hay comportamientos marginales en toda urbe, ¿no es cierto? Ahora, sí, pues, entonces, decía, hay un profesor de la Universidad Católica, el doctor Yamamoto, que no es sociólogo, sino psicólogo social, somos medios parientes en las disciplinas, y que decía con acierto, creo yo, que el peruano en general, de acuerdo a las conclusiones y sus estudios empíricos, cumplía la norma en la medida en que lo obligaban a hacer. Cuando no tenía control, o sea, no tenía alguien sobre él, entonces... Cuando hay cierta presión o sanción, ahí somos más responsables en cumplirla, ¿verdad? Te lo pongo coloquialmente, ¿no es cierto? Cuando el profesor en el colegio es duro y rígido, todos estamos tranquilitos y cumpliendo la tarea. Cuando el profesor es más ligero, más light, más permisivo, más permisible, es entre comillas el profesor tonto y todos lo abruman, ¿no es cierto? Cuando, mira, en Lima, bueno, yo no sé en Trujillo, pero acá en Lima, tú sabes que la normatividad de tránsito en el vecino Callao es muy estricta, incluso hay unas papeletas automáticas que te toman la foto cuando transgredes la norma y luego te sancionan. Y te quitan la tarjeta, te ponen multa y te hacen un acto coactivo cuando has cumplido y no pagas. Bueno, los choferes, se ha observado, esto está grabado, vienen por la Avenida La Marina, cuando vienen por la Avenida La Marina en Lima, se pasan la luz roja, transgreden al otro, invaden el carril. Llegan a la zona, ellos saben, me parece que es la avenida ahí en La Torre, o no sé cuál de ellas, que divide el Callao con Lima, ¿no es cierto? Cruza la Marina. A partir de ahí, ya es Callao, cambian y se vuelven absolutamente buenos conductores. Se transforman. Se ponen el cinturón de seguridad, inmediatamente manejan despacio, bajan la velocidad, porque saben que la sanción es inminente. Bueno, ese es un comportamiento, ¿no es cierto? Es comportamiento. Entonces, en general, todas las sociedades, todas, estamos llevadas de la norma y el cumplimiento de la norma. El problema es que acá tenemos que estar, digamos, con la obligación de alguien que nos supervise. En contraste, por ejemplo, las sociedades asiáticas, ¿no? Los japoneses en la pandemia, ninguno necesitaba que el Estado les ordene usar mascarilla. Todos usaban mascarilla por iniciativa propia. Claro. ¿Te das cuenta? Hay ese tipo de distancias que tiene que ver ya con algo, tú lo has mencionado bien, con lo cultural, y yo iría con lo cívico y con la formación educativa. Yo creo que tenemos un problema también de educación pública que no logra su cometido, ¿no es cierto? Y entonces, el ciudadano que se está formando, no ahora, sino en las últimas generaciones, es resultado de algunas carencias del sistema curricular público, ¿no? Sí. Correcto. Finalmente, señor Pando,
Estamos en una también crisis de gobernabilidad. Hemos visto cómo los ciudadanos se han organizado a través de diferentes colectivos. Muchos jóvenes se han desplazado por las calles en todo el Perú, aquí en Trujillo, en Lima y otras provincias de nuestro país. Sin embargo, también sabemos y somos conscientes, la gran mayoría, que seguimos en medio de una pandemia y que es un riesgo exponer nuestra salud de salir a las calles, exponernos al tumulto, a las aglomeraciones, porque es ahí donde se contagia este virus. Entonces, hay una situación como que contradictoria, o es el ser humano que en ese momento tiene que discernir y decir, pero yo quiero hacer valer mi derecho como ciudadano, quiero protestar porque me indigna la corrupción, sin embargo también si no salgo voy a quedarme callado, pero si me quedo en casa o si voy me puedo contagiar. ¿Cómo funciona en ese momento la conducta del ser humano para tomar una decisión y salir a las calles y exponerse muchas veces también a los contagios? Sí, mira, es un tema complejo, ¿no es cierto? Porque de un lado tenemos el derecho a la protesta, ¿no es cierto? Y uno puede o no compartir la actitud de los jóvenes, ¿no es cierto? Porque hay otros que piensan diferente a la manifestación, ¿no es cierto? Pudiera haber una manifestación en otro sentido. Pero los jóvenes que salen o los colectivos que salen tienen el derecho a protestar. Eso es democrático, de una manera no violenta, ciertamente. Así ¿cierto? Es, ordenada. El derecho a cuidar los bienes públicos y privados, ¿no es cierto? Eso es una primera cuestión que yo quisiera señalar con claridad. O sea, el derecho democrático a manifestarse en diferentes formas sobre algún acontecer político. Eso es lo primero. Pero tú dices bien, efectivamente estamos en una situación muy sui generis, que es la pandemia, que nos manda distanciamiento social, uso de mascarilla, lavado de manos cada media hora. Entonces, ¿cómo cumplimos eso en un escenario, ¿no es cierto?, de movilización social? Es difícil, ¿no es cierto? Es muy difícil que eso se cumpla y efectivamente, como tú señalas, hay un riesgo, ¿no? Mira, Europa acaba de entrar a una segunda ola. La primera ola tuvo que ver, entre otras, por ejemplo, en el caso español, con una gran movilización por el Día de la Mujer. Tú te recordarás, el 11 de marzo, los españoles y las españolas salieron a conmemorar el Día de la Mujer sabiendo que ya estaban con una pandemia en curso, digamos. Y eso aceleró el proceso de contagios. Entonces, hay un tema ahí. Y quisiera introducir un tema, si me permites. Estamos a puertas de un proceso electoral, ¿no es cierto? Y el proceso electoral supone, ¿no es cierto?, que los candidatos, primero hay elecciones internas en muchos partidos, segundo, los candidatos tienen todo el derecho y sus electores a encontrarse en determinadas reuniones, habrá algunas movilizaciones, algunas actividades masivas, no lo sé, y luego tenemos que ir al acto de sufragio, que es masivo, ¿no es cierto? Entonces tenemos varios riesgos en este próximo verano respecto a los posibles contagios. Entonces tiene un reto enorme, ¿no es cierto?, el nuevo gobierno de administrar bien los sistemas de salud y control para evitar que surja un segundo brote, que sería realmente catastrófico. Mira, el primer brote con las justas pudimos asumirlo como país, ¿no es cierto? Finalmente hubo desbordes en algunas localidades, me parece que en algunas zonas del norte, en Loreto, pero al final de cuentas, digamos, el resultado es que no se incorporó más, ¿no es cierto? Pero si hay un segundo brote podemos ser tranquilamente desbordados, ¿no? Entonces ahí hay un tema delicado. Es un tema bien complejo, bien discutible, ¿no? El derecho a la protesta, pero también el cuidarse, ¿no? Es una cosa complicada. Muy bien. Le agradecemos, señor Pando, la oportunidad de estar presente el día de hoy para poder informar a la opinión pública sobre esos importantes aspectos de la conducta del ser humano desde un enfoque de la sociología, y estaremos atentos pues para seguir conversando y analizando estas conductas más adelante, señor Pando. Muy amable, gracias. No, muchas gracias por la invitación y los mayores éxitos a la Universidad Particular Antenor Orrego. Gracias. Muy amable, gracias. Hacemos una pausa, son ya las 5:27 y regresamos en UPAO Noticias.